¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Café Político, que se transmite a través de Cable Laguna, a través del Canal 8, donde seguramente usted nos ha estado siguiendo, a través de la producción que emite Aquiles Morales Pámanes y el ingeniero Gerardo Roberto Gallardo Bernal. En esta ocasión contamos con la presencia, y para mí es un gusto presentarlo ante ustedes, al licenciado Mario Alberto Carrillo García. Él ocupa la dirección del Centro Académico y Psicológico de Educación para el Desarrollo en La Laguna. Él nos vendrá a decir en qué consiste, licenciado, antes que nada, esta institución o este centro. Platícanos. Sí, cómo no, muchas gracias. Antes que nada, un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Gracias por la invitación. Bien, pues el Centro Académico y Psicológico de Educación para el Desarrollo, mejor conocido como CAPED, sí. Somos una institución de educación superior que somos una extensión de nuestro plantel que se encuentra en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nosotros estamos afiliados a otra institución que también es una institución de educación superior, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, que tiene su sede en la Ciudad de México. Y además estamos también afiliados a otra institución que es el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, también con sede en la Ciudad de México. En el CAPED, pues nuestro enfoque primordial es la tanatología, que llamamos tanatología del siglo XXI, y somos una institución de educación superior porque en la sede, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, actualmente se ofrece un doctorado en tanatología, una maestría en tanatología y una maestría en psico-oncología. Aquí en Torreón, pues, por situaciones de cuestiones de papeleo y todo esto, de legales, no podemos aperturar maestría aún, pero el grado máximo de estudios que ofrecemos son diplomados, claro, en distintas áreas del desarrollo humano, además de la tanatología. Y entonces somos una institución que tiene, por así decirlo, dos tipos de servicio. Uno es la parte educativa, formativa, y la otra parte también es la atención directa, ya sea individual, de pareja o de familia, en el área de la psicología, de la tanatología y de la psico-oncología, que esta parte, para mucha gente, cuando les dices psico-oncología, se quedan, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Pero psico, mente, onco, tiene referencia al cáncer. Entonces es todos aquellos aspectos emocionales que tienen que ver cuando se tiene el diagnóstico de cáncer. Y te digo, también con ese enfoque hacia la persona, hacia la pareja, hacia la familia. Y esto es una parte de nuestro quehacer como institución. De alguna manera, el licenciado Mario Alberto Carrillo es de buscar el mejor método de cómo hacerle llegar esta noticia, de cómo hacerle este mensaje a los familiares cuando hay una enfermedad terminal. Fíjate que es todo lo relacionado a lo que es el conocimiento de un diagnóstico de una enfermedad como lo es, en este caso, el cáncer, sí, ¿verdad? Y más que cómo hacerles saber, porque la mayoría de ellos ya se los dijeron, sí, es cómo se trabaja cada una de las etapas que va viviendo la persona a lo largo del diagnóstico de la enfermedad. Sí. Y no solamente el cáncer, sino cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Siempre hay algo que antecede al diagnóstico, que tiene que ver con la aparición de síntomas, con los estudios, que a veces son estudios invasivos en muchas ocasiones, y que ya desde ahí, desde el hecho de yo empezar a presentar síntomas o que alguien se dé cuenta, que mucho nos pasa ahorita con la pandemia también del COVID, claro, ¿verdad? Empezar a darme cuenta que estoy teniendo síntomas, que soy vulnerable, ya me está creando una situación desarmonizante, de inquietud, de lo que tú quieras, una serie de emociones, ¿no?, desadaptativas, y que te digo que tienen que ver con la etapa prediagnóstica.
Y después el momento del diagnóstico, que también es un impacto, Claro. porque tendrá mucho que ver la forma, quién me lo dijo, cómo me lo dijo, que a veces esto también es situación conflictiva, ¿no? Porque dicen y acusan, por ejemplo, al personal de salud, que son fríos, que son indiferentes, que dan las noticias de una manera que hacen a la gente sentir mal, ¿no? Porque esperan muchas veces que el médico pues a lo mejor los aborda de otra forma, pero también se nos olvida que es importante considerar que ellos también son personas que quieras o no sienten, Claro. y que no es fácil tampoco para ellos dar ese tipo de noticias, y que a veces dicen, no, pues ya están acostumbrados o están tan acostumbrados que ya son insensibles, ¿no? Cuando también desde la parte del duelo y de estas situaciones hay una condición que se presenta mentalmente en muchas de las personas que se llama desensibilización, Claro. que tiene que ver con el realmente no sentir, pero es una forma un mecanismo de defensa mental que aparece durante el duelo y que seguramente quiero creer que se puede presentar en muchas de estas personas que tienen que enfrentar día a día con la muerte, con estas noticias, con ver a una persona o simplemente con saber que la persona que tengo enfrente, su pronóstico no es bueno, ya causa una situación que pues forzosamente el médico también tiene que de alguna forma protegerse, por así decirlo. Claro que a veces los resultados no son los que quisiéramos nosotros como pacientes, o escuchar así como que el médico fuera más, no sé, a veces dulce, tierno, no sé, ¿verdad? Pero bueno, así es. Y después de enfrentarnos con la parte de el tratamiento y cómo impacta la noticia, cómo impacta todas estas situaciones, no solamente en el enfermo, sino también en la familia. Claro. Y en las personas que aman a ese enfermo, y cómo en todo este proceso hay pérdidas, ¿verdad? Y que también, dependiendo de los tratamientos, el hecho de a veces el cambio de la imagen de la persona, ¿no? Como en el caso del cáncer, con las quimioterapias, que los efectos físicos son sí, así es, ¿verdad? Y que la caída del pelo, la amputación de un miembro, o sea, son situaciones que impactan en la persona y que también son pérdidas, y que a final de cuentas todo es duelo, ¿sí? Y todo está relacionado, y aún así, aunque no haya posibilidad de muerte o que haya un pronóstico de una cura, ¿no? Ya desde esta etapa del prediagnóstico que te comentaba, ya se están viviendo duelos, Claro. ¿verdad? Ya se están viviendo situaciones desarmonizantes, y entonces todo esto tiene que ver con la atención a lo que tú comentabas de la parte de cómo decir, no, es todo un conjunto de situaciones que hay que considerar y que se pueden abordar desde la tanatología que nosotros manejamos, que es la tanatología del siglo XXI, que también se amplía no solamente a la enfermedad, sino a todas aquellas pérdidas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y que no necesariamente tienen que ver con muerte. Y que en muchas de las ocasiones el licenciado Mario Carrillo García, como que no nos preparamos, o sea, para afrontar pues la venida del fallecimiento de un familiar muy cercano, una madre, un padre, y es terrible de alguna manera, bueno, pues saber los últimos desenlaces que tiene nuestro familiar, esto, ¿verdad? Fíjate que ahorita has dicho una frase muy importante, acabas de decir, no nos preparamos. Sí. Yo creo, esta es una opinión muy personal, Sí, claro. que nadie está preparado. Exacto. Existe la parte en la teoría tradicional de la tanatología, se habla mucho de que existen duelos anticipados,
Desde el concepto de lo que es el duelo del doctor Marco Antonio Polo Scott, que es nuestro jefe máximo en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y que ha desarrollado toda esta tanatología contemporánea, por así decirlo, del siglo XXI. En la definición que el doctor Marco Antonio Polo Scott nos da de duelo, hay muchas definiciones y a lo largo del tiempo ha habido muchas, Caruso, Bowlby, Sigmund Freud, Elizabeth Kubler-Ross, Jorge Bucay, muchas personas han dado definiciones de duelo y descrito las etapas del duelo, pero el doctor Marco Antonio Polo Scott en el último Congreso Internacional de Tanatología, él da una nueva definición de duelo y él dice que el duelo es un proceso, primero, que es doloroso y que se presenta en el momento de la conciencia de la pérdida y que tiene que ver con la pérdida actual. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque yo no puedo, desde este concepto, el duelo se presenta cuando yo soy consciente. Nosotros decimos, cuando yo me doy cuenta de que la pérdida se dio realmente. Esa es una condición importante, porque, por ejemplo, ahorita alguien puede estar teniendo una pérdida y no se ha dado cuenta, no le han avisado o no se ha percatado, ¿sí? El proceso ya se dio, la pérdida ya está, pero para mí, como yo no me he dado cuenta, no hay todavía duelo, no hay todavía pérdida porque no soy consciente, claro, aunque ya se dio. Y entonces necesito forzosamente ser consciente del momento para entrar en este proceso de duelo. Entonces, el estar preparado, ahí te decía que existe el concepto de duelo anticipado, que desde esta teoría para nosotros realmente no existe. ¿Por qué? Porque yo cómo me puedo preparar o anticipar a algo que ni siquiera sé cómo va a ser, cuándo va a ser y cómo... ¿Sí me explico? Claro, sí. Entonces, me queda claro que yo puedo ir tal vez en estos procesos dolorosos que se van presentando, por ejemplo, ya cuando se sabe de una enfermedad, que yo tal vez puedo esperar, porque así me lo dijeron, que mi familiar va a morir, o incluso, ¿no? Que yo digo, incluso yo, ¿no? Como tanatólogo, decir, no, pues sí, yo sé que la muerte es para todos y que a todos nos va a llegar y que todos somos, tenemos un tiempo y lo que tú quieras, sí, claro. Y que la gente pudiera decir, no, pues él ya está preparado. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque el duelo lo voy a vivir hasta el momento en que llegue, hasta el momento en que se presente. Entonces yo me puedo estar preparando y estarme haciendo, como dicen, coco wash, de que esto va a pasar y que mi ser querido va a morir, ¿verdad? Pero nunca podré predecir lo que va a suceder en el momento que yo me dé cuenta y que las pérdidas sean reales. Es ahí en donde, de esta perspectiva, de este concepto, empieza el proceso de duelo realmente. Y te digo, si bien voy viviendo situaciones que son desarmonizantes y que también en cada una de las etapas o en cada una de las situaciones voy viviendo pérdidas, sí, voy viviendo cambios, sí, y que todo eso tiene que ver con mi calidad de vida también. Exacto. Pero el momento de la muerte es el momento o de la pérdida en general, es el momento en que realmente inicia mi proceso de duelo, que ahí sí ya tendrá que ver con los recursos internos de cada persona para entrar en ese proceso de duelo y cómo lo irá afrontando, cómo lo irá viviendo. Que incluso también el licenciado Mario Carrillo pudiera caer pues esa familia o esa persona en lo particular en alguna desesperación, en algunos actos indistintos, una vez que está la proximidad del desenlace final, pudiéramos así decirlo de esta manera. Sí, lo que te digo, sin embargo, el momento del desenlace final
será el inicio del duelo con respecto a la muerte. Claro. Por eso te decía yo que para nosotros realmente no hay duelos anticipados. No me puedo anticipar algo que no ha pasado y que ni siquiera sé cómo va a pasar y que ni siquiera sé en qué momento va a ser, y que entonces hasta que yo sea consciente de la pérdida, entonces empieza desde la perspectiva de esta definición el duelo, claro, ¿verdad? Y que entonces esto es algo muy importante porque el duelo tiene que ver con la pérdida reciente, pero dice también la definición de duelo que además conecta con eventos transpersonales, o sea, conecta con eventos que tienen que ver con mi pasado, e incluso con el pasado de mi familia, con mis antepasados. Ahora hablamos ya de, incluso existe la licenciatura en psicoterapia transpersonal, que tiene que ver con el estudio de aquellos acontecimientos intrageneracionales, intergeneracionales, que tienen que ver con las personas. Entonces hay eventos y hay acontecimientos que se dan y que nos van afectando a cada uno de nosotros, y todo esto tiene que ver con los duelos y cómo los vamos a ir viviendo. Muy bien, pues vamos a hacer esta primera pausa comercial y vamos a seguir conversando aquí con el licenciado Mario Alberto Carrillo García. Ahora cómo está impactando de alguna manera las pérdidas humanas a través del COVID-19, y cómo ha habido también, licenciado, algunos distanciamientos entre familias a no permitir que ingrese una persona que sintomáticamente pudiera estar infectada de este mal. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con él.